Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Es que para este 2023, por lo menos lo primero que quiero hablar es que debemos de ser guiados. El apóstol Pablo pudo decirle a aquella iglesia: doblo mis rodillas para que sean cimentados en amor, afirmados en amor, para que sean ustedes, ¿verdad?, gente que crezca en Dios. Y eso yo creo que es el sentir del Espíritu Santo en este tiempo, en este año, que podamos crecer en Dios. Y este tiempo debe de ser un tiempo para que habite el Señor, para que el Señor en todos nosotros, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, tu oración, tu adoración, tu búsqueda, sea que en cada momento, Señor, tu presencia habite y no sea un invitado temporal. Que no nos podamos esconder en este 2023 para decir: bueno, soy cristiano allá en la iglesia, soy cristiano una vez a la semana. No. Las 24 horas del día alabo, glorifico, le creo, proclamo y digo que soy un hijo de Dios. Porque si somos guiados, vamos a ser enseñados por las experiencias, por la palabra, por la administración de Dios. Esperamos que este 2023 no puede ser un 2022 ni 2021. Tiene que ser un tiempo diferente. Mis amigos, mis hermanos, muy bienvenidos a otra entrega de nuestro programa Conociendo a la Familia de Fe. En esta temporada compartiendo un tiempo muy especial con mujeres. Este segmento que hemos titulado Mujeres que Inspiran, porque así creemos que aquí desde la República Oriental del Uruguay hay mujeres que inspiran. Así que esperamos en este tiempo que pueda ser muy bendecido. Hoy especialmente desde la ciudad de Colonia. Estamos con la pastora Adriana Silva, bueno, además de ser una ministra de la palabra, pastora, madre, bueno, es una muy pero muy querida y gran amiga, así que de muchos años. Y como estamos compartiendo en este tiempo, tratamos de compartir, de hablar de personas a las cuales conocemos, porque en esos héroes, como decimos, héroes cotidianos, ¿verdad? Porque a veces ver ministerio de otros lados y uy, qué maravilla, pero saber y conocer el testimonio de personas que han trabajado cercano a nosotros y de ver su trabajo, su esfuerzo, día con día en la obra del Señor. Así que creemos que hoy la pastora Adriana Silva puede ser para ustedes una mujer que inspira. Así que, Adriana, bienvenida y gracias por recibirnos en tu casa. Estamos aquí en la iglesia de la ciudad de Colonia. Bueno, gracias a ti, pastora y amiga Marisa, por este tiempo para poder compartir del amor del Señor y de la obra de Dios en nuestras vidas. Bueno, bienvenida a la casa del Señor. Amén, como decimos en la iglesia. ¿Cómo le dice usted? Bienvenida a la casa del Señor. Así que bueno, queremos hablar, ¿verdad? Como hacemos habitualmente, porque sabemos que todas tenemos un testimonio. Hay un comienzo, hay un principio de por qué estamos hoy acá. Y más o menos poder conocer dentro de lo que se pueda cuál ha sido el recorrido, ¿verdad?, que hemos transitado. Nosotros de manera personal lo conocemos porque hemos acompañado gran parte de ese transitar, pero bueno, queremos que ustedes hoy, de boca de la pastora Adriana, bueno, puedan conocer por qué hoy estamos. Porque viste que a veces la gente dice, no, pero usted está bien, usted tiene esto, pero vengo de una recorrida que a veces se ha hecho cuesta arriba. ¿eh? Así que comenzamos hablando, Adriana, hablando un poquito de tu niñez, dónde naciste,
naciste? ¿Cómo fue tu entorno familiar? Bueno, yo nací en Montevideo, estamos, como dijo la pastora, en Uruguay. Nací en la capital de Uruguay, en Montevideo, y bueno, desde muy chiquita mis padres se separaron, tengo un hermano, un año menor, y quedamos a cargo de mi padre y a la vez de su mamá, nuestra abuela, que lo ayudaba a cuidarnos, ¿no? Así que la niñez, lo que recuerdo los primeros años fue un año donde me preguntaba quién era mi madre, dónde estaba, porque no la conocía. ¿Cuántos años tenía cuando tu mamá se fue? Creo que tenía menos de 2 años, una cosa así. O sea, éramos chicos. Entonces no tengo noción cuándo fue, exactamente que se fue. Claro. Así que bueno, nuestra abuela paterna, que era una mayor, con dificultades también de salud, nos ayudó a papá a criarnos con la fuerza que tenía. Claro. Así que sí recuerdo como un poquito más grande ver quizá los otros niños que iban con las mamás y bueno, yo preguntándome quién será mi mamá y dónde está, como ese recuerdo tengo. ¿Nunca le preguntaste a tu papá? Y seguramente, no lo recuerdo ahora, pero claro, seguramente le haya preguntado. Y después, bueno, mi papá se novia, bueno, yo siempre digo que esa mujer, que hace poquito partió con el Señor, que entregó su corazón al Señor y partió con el Señor, estamos en ese proceso ahora de esa partida de duelo, pero con la esperanza de que la volveré a ver. Siempre agradecida con el Señor porque creo que fue el instrumento que Dios usó para que esa figura materna estuviera en mi vida, ¿no? Siempre digo que no sé qué hubiese sido mi vida sin la figura materna, porque un padre que trabajaba, que estaba poco, una abuela mayor, enferma, también con limitaciones para la crianza o enseñarte, porque tampoco claro, ella tuvo una vida. Entonces, ella fue la figura de una madre y para mí fue la madre que Dios escogió, que Dios puso en nuestros caminos y que bueno, y que creo que siempre he dicho que ella entender el amor de Dios era verla a ella como era abnegada, trabajadora, sufrida, que realmente nos soportaba amó todo. Realmente nos amó como una madre. Así que bueno, eso fue a los 6 años más o menos, a los 7, que ya vivíamos con ella. Y bueno, y la crianza o la infancia, el resto, como la mayoría de la familia, ¿no? Con necesidades, a veces con diferentes dificultades, ya te digo, como la mayoría de la familia, más o menos así, por arriba. ¿No tuviste oportunidad de estudiar? Y no, porque ya a los 14 años, o sea, cumplí 14 años, ya me fui a trabajar para ayudar a mis padres. Como que tenía muy presente en mí el poder ayudar claro, en la necesidad, como que yo me cargué eso. Porque meditando después con los años y uno va meditando a medida que avanza en la vida, tomé como esa responsabilidad también, que en realidad no era mi responsabilidad. Claro. Pero tomé como esa responsabilidad y a los 14 años cumplidito, creo que 2 o 3 días, me ofrecieron un trabajo que no sé si en todos los países se dirá así, pero es un trabajo con cama cuando claro, vos te quedás en el trabajo y salís una vez por semana. O sea que no conociendo nada, porque no salía a ningún lado, fue difícil eso, el viajar lejos, el estar con otra familia, que el día entero trabajaba, claro, o sea, después te das cuenta que había abusos. Exacto. Salía los domingos y bueno, siempre con esa mentalidad que una vez por mes cobraba, salía como al supermercado para llevar las bolsitas a mi abuela, que murió a los 16 cuando tenía yo 16, y las bolsitas a mi casa, a mis padres, o sea, siempre tuve como eso, tomaste esa responsabilidad. Esa responsabilidad, sí. Así que bueno, más adelante hice un curso de peluquería, bueno, pero no usé ningún tipo de estudio, otro tipo de estudio. Claro. Así que bueno, un poco... ¿En qué momento llega el Señor a tu vida? ¿En qué momento conoces a Cristo? Bueno, la mamá de mi mamá, la mamá que me crió, Pilar, ella conocía al Señor y nos invitó a la iglesia con mi abuela paterna. Me acuerdo que cuando fue la primera vez que fuimos, que ahí creo que tenía 7 años, era una iglesia muy grande, con mucha cantidad de gente que estaban cantando y bueno, y alabando al Señor con mucha fuerza. Y cuando se abrió esa puerta yo me asusté porque yo decía, ¿a dónde me metieron? Porque como que me impresionó eso. ¿Nunca habías escuchado? No, nada. Más que entrar a una iglesia católica por algo con una tía y ver las imágenes y eso, pero nunca había ido a nada que tenga que ver con Dios ni nada de eso.
Entonces cuando entraba a la iglesia recuerdo que mi abuela me cinchaba para adentro y yo me quería ir porque claro, yo decía, esto es loco, me había causado como impresión. Claro. Así que bueno, ahí no pudimos entrar, pero ya después Pilar, que sería, ya te digo, mi abuela por adopción, me fue explicando y ella fue el instrumento que Dios usó para predicarme al Señor. Y ahí comencé con ella, iba a las iglesias. Me gustaba la parte de las alabanzas, cuando cantaban, a veces las prédicas me aburrían porque era niña, claro. Eran prédicas largas, pero ahí ya Dios comenzó creo que Dios tenía todo ese propósito conmigo. Y a medida que iba avanzando en la niñez iba a la escuela bíblica y el temor de Dios yo creo que ahí entró en mi corazón, porque yo tenía deseo de Dios, de las cosas de Dios. Y creo firmemente que el Espíritu Santo hizo algo ahí en ese periodo. Es cuando llega el Señor a nuestras vidas, ¿cómo es entregar? Porque me imagino, ¿no es cierto? O sea, nos conocemos hace muchos años y quizás esto bastante. Lo hemos hablado Mi recorrido. Mucho tiempo. ¿Cómo es entregarle al Señor? Que me imagino, más allá, ¿no?, de lo que vos decís, que Irma cumplió ese rol de madre, pero hay algo como que queda, ¿no? Mi madre me abandonó o mi madre no estuvo conmigo. Si bien, bueno, de alguna manera Irma tomó ese lugar de madre, pero ¿cómo se entrega eso? ¿Tuviste que entregarle al Señor ese dolor, esa tristeza? ¿O es como decir, bueno, no, o sea, no tuve madre, pero bueno, está ella, o algo quedó ahí adentro? Lo que recuerdo, bueno, te voy diciendo como por parte. Uh-huh. Cuando ella llega a nuestras vidas, yo la amé porque ella nos amó de tal manera que recuerdo que en algunos episodios con mi papá que se iban a separar, o mi padre, o bueno, situaciones, yo le decía, yo me voy contigo, claro. Yo dejo a mi padre. Y mi padre era una persona con nosotros como padre muy buena, nunca nos pegó, nos maltrató. Pero entonces yo le decía, si ustedes se separan, yo me voy contigo. Y ella me decía, no, pero Adri, tu papá, no, yo con mi padre no me voy contigo. Y recuerdo una vez esas peleas de matrimonio, de pareja, ella se iba con su bolsita y yo corría atrás de ella, o sea, que siempre la amé. Ahora, cuando llega, que recuerdo bien, a los 12 años, fue la primera vez que yo tuve un encuentro con mi madre biológica, uh-huh. O sea que hasta los 12 años no la conocí. No la conocí. O sea, no, entonces, hasta antes de los 12, creo que ese amor de Irma, como que no recuerdo haber tenido como esa inquietud de dónde uh-huh. estaría mi madre, pero a los 12, cuando sí la conocimos, bueno, fue esa experiencia, después no la vi hasta los 16, después de los 16 la vi todos los años que venía porque ella vivía en Europa, pero era fría la relación. Claro. Y ahí sí empezaron como muchas inquietudes o malestar en mi corazón y decía, pero ¿cómo una mamá que no estuvo con sus hijos cuando está? No, porque yo sentía que era orgullosa, que había situaciones que como que no se daba cuenta y ahí sí empieza como eso en mi corazón de no sentirme amada por mi propia madre. Uh-huh. Pero claro, avanzan los años, vos vas creciendo, te das cuenta que no se puede dar lo que no se recibe. O sea, ella no podía darnos en la parte afectiva lo que ella quizás nos recibió, porque su papá fue bastante duro. Creo que siempre detrás de una historia hay otra historia y otra historia, ¿no? Exacto. Entonces, cuando sos joven, a veces juzgamos, no entendemos, y cuando venimos al Señor, conocemos la palabra, ya te vas dando cuenta del historial que tiene que ver con lo espiritual, con las maldiciones, con lo que se ha vivido. Así que bueno, ahí sí hubieron momentos donde lloraba mucho, porque decía como mi mamá biológica, que nos vemos, que estamos, que la perdonamos, porque yo decía, si la perdonamos, porque ella tiene actitud a veces de desamor, era como, yo sentía que era orgullosa, que si algo no le gustaba como que no te hablaba o cosas así. Entonces, bueno, ahí hay un proceso en mi corazón y recuerdo que sí oraba al Señor, decía, Señor, ¿por qué esto? Ya ahí estaba en las cosas del Señor, buscando al Señor, sirviéndole, y bueno, más o menos poniendo todo eso en las manos del Señor, pero sí, hubieron momentos o temporadas de quebranto, ¿no? Claro. Para cerrar la historia de tu mamá, sé que hubo una restauración, ¿verdad? Con el tiempo hubo una restauración. Así es, ella venía todos los años y la conocí a los 12, como te dije, después no la vi hasta los 16, de los 16
venía todos los años a vacacionar y a vernos, bueno, a estar con su mamá. Y después hubo un lapso donde me acuerdo que la acompañamos hasta el aeropuerto y no sé qué pasó ahí, porque en realidad no hubo algo que le hiciera ni nada, que al próximo año volvió y no nos avisó. O sea, yo pensé, claro, digo, no se comunicó, no podíamos comunicarnos con ella. Y encuentro una tía donde me dice, ¿hasta cuándo se queda tu madre? Digo, ¿cómo mi madre? Sí, ya vino. Y digo, no estaba enterada. Bueno, y ahí como que pasaron años que no tuvimos relación, porque como que ella sola se salió, ¿no? del vínculo. Y cuando, bueno, nace Nahuel, mi primer hijo, que era chiquito, ahí me llaman y era ella. Adri, quería pedirte perdón porque, bueno, me gustaría volver a estar contigo, bueno, y conocer a mi nieto si vos me dejás. Y obviamente le dije que sí, como hija de Dios, y aparte que oraba por eso y que exacto, la idea era restaurar. Y ahí, bueno, comienza ahí el Señor a obrar en nuestros corazones. Y todo lo que no sentí desde que nací hasta que nació Nahuel con ella, esa unidad, porque yo la amaba, pero no era mi madre, claro, o sea, era una extraña. Ahí en ese tiempo, un lapso de 5 años, Dios restauró nuestra relación. Yo ya también estaba más grande. Entonces, ella un día me dijo que no entendía cómo yo había podido perdonarla y aceptarla. Entonces yo le hablé del amor del Señor, ¿no? Lo que hacía el Señor, lo que hace el Señor en nuestros corazones, que nos perdona, nos restaura. Y en esos 5 años, bueno, ella venía todos los meses a ver a Nahuel, a vernos, y ahí sí hubo una restauración. A los 5 años, casi 6 años, Nahuel, ella fallece, y ahí bueno, me acuerdo que viví ese duelo de 2 años orando al Señor porque la extrañaba, porque ahí entendí más claramente lo que hizo Dios en nuestros corazones, que ahí yo pude amarla como una madre, ¿no? Y bueno, el Señor me otorgó eso también de poder esa relación sanarla, y entiendo que los tiempos del Señor son perfectos y que cuando oramos por nuestra familia, Dios se encarga y tiene sus tiempos. Así que bueno, fue restaurada esa relación. Ya era grande, claro, pero bueno, Dios lo hizo. Creo que es importante algo que estás diciendo también, o sea, esto es importante, pero digo eso, las etapas, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Movimiento de fe, movimiento de fe, movimiento de fe, movimiento de fe. Muy bien, continuamos en Conociendo a la Familia de Fe y en esta temporada de Mujeres que Inspiran. Nos habíamos quedado en cómo a medida que vamos creciendo vamos viendo la vida de una manera diferente, ¿verdad? Quizás cuando niña te preguntabas dónde está mi mamá, por qué me habrá dejado, seguramente, ¿verdad? Ya a tu edad un poquito más grande, bueno, tuviste esa relación. Pero algo bien importante, ¿verdad? Que dijiste, cuando uno ya va madurando, va entendiendo y va viendo las cosas de una manera diferente. Cuando Cristo está en medio, es como que un poquito mejor no, es mejor todo. Y Él viene, esto es maravilloso, porque Él viene no simplemente para acercar una madre a una hija, sino para restaurar y para sanar una relación. Y mientras vos contabas, digo, qué maravillosa oportunidad, ¿no?, que Dios nos da de poder no solamente restaurar una relación, sino quizás, no lo sabe, pero cuántos años de dolor, de tristeza, de soledad que tu mamá también habrá vivido, ¿no? Sí, ella, uno después de grande te vas enterando de cosas y fue no fue una vida fácil para ella. Exacto. Entonces, yo recuerdo cuando era niña que ella venía, bueno, viene de Europa, los regalos, porque uno de niño no estás pensando que tenés interés, pero todas esas cosas te llaman la atención. Pero claro, no tenés idea de lo que vive la persona que hay detrás. Cuando vas creciendo, cuando ya estás grande, vas viendo... Cuando uno es madre. Exactamente, vas viendo lo que pudo haber o lo que vivió una persona, lo que hay atrás. Y
Claro, las etapas de la vida, las edades te hacen ver de otra... diferente. Ahí está, porque cuando sos más chico como que todo lo juzgás. O sea, qué mala, ¿por qué hizo esto? ¿Cómo me abandonó? Si soy la hija, ¿por qué? Y ¿no? Claro. Y vas creciendo y después vas conociendo la palabra del Señor, donde obviamente las vidas a veces tienen un trasfondo, un historial, cosas destructivas que no recibieron tampoco el amor o el cariño como para darlo. Yo siempre digo que no podemos dar lo que no tenemos, o sea, lo que no recibimos no lo podemos dar. Por eso el perdón lo damos cuando el Señor está en nuestra vida. El amor lo podemos dar cuando Él entra en nuestras vidas y el anhelar restaurar las relaciones cuando Dios está en nuestras vidas, porque Él nos restaura. Exacto. Él nos restauró. Así no que, podemos dar algo que no hemos recibido. Exacto. O sea, si nosotros entendemos el perdón de Dios, Exacto. entonces nos capacita para poder perdonar. Cuando entendemos Exacto. el amor de Dios, nos capacita para poder amar, ¿no es cierto? O sea, si primero nos recibimos nosotros de Dios y no entendemos que lo recibimos de Dios, es imposible que podamos darlo a otro, ¿no? Qué maravilloso que es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y un poco hablando, ¿no? Acerca de todo esto, yo creo que hay muchas personas, ¿no? que se escudan en decir, bueno, yo no tuve una buena madre, por eso yo soy así. No tuve un buen padre, no tuve una buena familia, porque en mi familia todos son así. Pensaba cómo cuando Cristo llega a una vida, cómo cambia. Yo creo que uno dice, es hasta aquí, ¿no? O sea, hasta mí se vivió todo esto en la familia, pero a partir de acá para adelante, yo creo que nosotros estamos llamados a cambiar la historia de una familia, ¿verdad? Es así. Por eso hablaba un poco, que en algún momento hablé de las maldiciones generacionales, de esas cosas que uno dice, ataduras. Esas cosas que uno dice en la familia, cómo se van repitiendo, como tragedia, desamor, odio, todas esas cosas que son destructivas, que tiene que ver con cosas espirituales que la gente a veces sin tener a Dios y la palabra, la revelación de la palabra, no entiende y piensan que la gente literalmente es mala o que literalmente no ama, pero muchas veces son ataduras, obras espirituales que la persona no puede dominar, no puede controlar porque obviamente necesita a Cristo para ser libre. Como en mi caso, cuando Cristo llegó a mi vida y fue entendiendo, pude perdonarla de corazón, ¿no? Porque esto se trata desde adentro, ¿no? Sí, desde adentro. Y poder restaurar esa relación que en 5 años fue como si en realidad siempre estuve con ella. Claro. O sea, fue algo muy, muy lindo que hizo el Señor y cuando ella fallece le daba gracias al Señor por ese tiempo. Y le daba gracias a Dios por el amor hacia mi vida también de Dios, poder restaurar, porque creo que cuando Dios restaura cosas, es también el amor de Dios hacia nuestras vidas para cerrar ciclos, ¿no? O como para que no quede cosas pendientes. Por eso ahora, en este caso que hace un mes y poquito que partió Irma, la mamá que fue la que me crió y que estuvo conmigo, también. La paz que Dios me da a pesar de la separación, de que ella entregó su vida a Cristo, se ordenó en un montón de cosas para agradar al Señor y ese amor de Dios tan grande en todos estos años de orar que llevó a su vida para que esté con el Señor, ¿no? Y tenerla acá. También ella, Dios permitió que estuvieran acá también varios años, como 5 años, y también ver esa obra del Señor. O sea, el amor de Dios es tan inexplicable y tan grande que a pesar de las luchas, las pruebas y el recorrido que podamos tener, si confiamos en el Señor, nos entregamos a Dios, Dios va como en cada etapa restaurando, sanando y mostrándonos su amor. Y que los tiempos de Dios no son los nuestros, ¿no? A veces nosotros queremos que todo ya se arregle, ya todo, pero los tiempos de Dios realmente no corren a la misma distancia o a la misma velocidad que los nuestros. Hemos hablado de tu familia y bueno, a mí hay algo que me gusta mucho, es saber cuándo llega el señor Araujo. Adriana, bueno, que como digo, somos amigas hace muchos años y Adriana siempre decía, yo no me voy a casar, nunca me voy a casar. Llega su llamado a venir aquí a la ciudad de Colonia. Yo no quería que se viniera, porque no quería, le decía al pastor, no, me vas a mandar sola, pobre chiquilina, a estar sola allá, pero más que nada porque no quería que la separaran. Pero bueno, llegás, ¿hace cuántos años, antes de hablar del señor Araujo, vamos a hablar, cuántos años hace que llegás a Y vine en el 99,
el mayo del 99. Y bueno, un poquito para atrás, durante 2 años anterior a venir, el Señor fue tratando conmigo, el pastor Darío, tu esposo, el pastor Darío Quintana, que bueno, obviamente yo me congregaba con ustedes eran mis pastores. Empezó Dios a tratar conmigo, también el pastor. Un día me dijo, bueno, usted va a ser la misionera en Colonia. Y yo decía, yo ni loca, porque también, un poquito sin entrar en profundidad, también todo lo que uno vive de niño y todo eso que Dios tiene que ir sanando y restaurando, a veces la autoestima está baja, la confianza en uno también. Entonces yo tenía como todos esos pensamientos, y haré bien las cosas, pero yo no estudié, no tengo capacidad, cuando en realidad el llamado y la obra es del Señor, ¿no? Si nos ponemos en sus manos. Pasaste también una situación en tu vida sentimental que de alguna manera fue también, ¿no es cierto?, ese temor que vos tenías a decir, como serviré, muchas no serviré. cosas, claro. Adriana siempre estaba en ese, serviré, no, yo no voy a servir, no, a mí no me va a dar, o sea, siempre ese miedo, ¿no?, a fracasar o a no dar la talla para lo que se te pedía hacer. Claro, uno siempre estaba con ese temor del Señor, y como que muchas cosas que uno ha vivido te llevan a pensar así. Pero bueno, Dios fue tratando, siempre anhelé agradar al Señor, servirle. Obviamente que en el caminar del Señor nos equivocamos, fallamos, caemos, nos levantamos, porque es un aprendizaje. Y a veces caemos por inmaduro, a veces erramos porque no tuvimos el consejo, a veces erramos porque somos caprichosos, o sea, pero el amor de Dios supera eso, ¿no? Exacto. El amor de Dios hacia nuestras vidas. Así que bueno, Dios fue tratando durante 2 años, hablándome que iba a salir, bueno, el pastor, así que bueno, más o menos fue así como llegamos a Colonia. Anterior a venirme del todo, ya veníamos con ustedes a hacer campaña en la calle, veníamos a algunas reuniones, así que bueno, fue como... Se iba preparando. Fue preparando el Señor, sí. Así que fue difícil la decisión, dejar la familia, dejar el trabajo y a depender de Dios, porque hasta ese momento estabas trabajando. Claro, sí, como que tenés como varios sentimientos encontrados, ¿no? Sí tenía la seguridad que era Dios, que eso yo le decía al Señor, bueno, no, Señor, me voy a mover en tu tiempo y tengo que tener la seguridad que eres tú, porque si es tu voluntad perfecta, me vas a ayudar, o sea, no voy a fracasar, voy a permanecer, porque el tema de movernos, tomar lugares, el tema es entender que Dios está en el asunto. Porque si Dios está, Él te va a respaldar, porque es la obra de Él. O sea, es lo que Él quiere. Y cuando Dios confirmó, tenía la seguridad que era Dios, pero claro, en ese caminar también tenés sentimientos mezclados, ¿no? Cuando la prueba viene, cuando vos ves que es muy lento el crecimiento, cuando está la necesidad, situaciones que vas atravesando, vos decís, bueno, realmente, Señor, eres tú. Por ser mujer, ¿te costó más el llevar hacia adelante la obra? Si hablamos en general de afuera, sí, se hacía un poco difícil, ¿no? Como una muchacha joven, sola, habrá sido Dios que la trajo, bueno, comentarios, a veces situaciones quizás en el entorno de otros pastores que vos sentías el rechazo o que te menospreciaban, como situaciones así que Dios las permite también para que vos puedas mantenerte firme que Él es y que Él está. Claro, o sea, son situaciones que normales, pero no deberían ser normales, ¿no? Pero de alguna manera, digo, eso te afectaba, o sea, sin que afecte tu trabajo, porque, o sea, una cosa es que uno le afecte personalmente y otra cosa es que afecte el trabajo, decir, me siento mal, no hago más, pero digo, internamente, de alguna manera, sí. tenía, yo digo... debe ser el profeta llorar, Adriana era llorona, porque continuamente lloraba delante del Señor. Hubieron sí momentos en el caminar donde decía, Señor, realmente me trajiste tú. Y a veces le decía, Señor, si me das permiso me vuelvo. Pero cuando es Dios, el fuego que Dios pone en tu corazón supera, vamos a decir, tus pensamientos, tus sentimientos. Y bueno, recuerdo que cuando iba a Montevideo, que teníamos algunas reuniones, que vos me decías, bueno, vení, quédate, que le decía al pastor que se venga, que el pastor decía, no, si Dios la llamó, Dios la va. Ayer le hablaba con alguien y le contaba, y a veces cuando yo venía y la veía sola, Adriana, decía, ay, papá, vamos a traerla. Y decía, no, ella tiene que estar ahí. Y decía, Adriana, claro. No, tengo que volver. Y decía, pero papá, ella acaba de ser más efectiva, la vamos a poder. Y no,
el Señor la llamó, ella tiene que aceptar. Y bueno, si ella es la que se quiere venir, bueno, pero eso es otra cosa. No, el pastor siempre decía, si Dios la llamó, Dios la va a respaldar y Dios va a estar. Y realmente que sí, que el fuego del llamado y de que fue la decisión de Dios estaba en el corazón. Pero sí, hubieron momentos como difíciles, ¿no? A veces encontrarte sola. También eran tiempos difíciles también para todos, para ustedes también como iglesia, que siempre estaban colaborando, ayudando, pero a veces no se podía venir seguido, o sea, eran otros tiempos también, ¿no? Donde realmente se servía al Señor por amor y no porque te dieran todo en la mano, ¿no? Porque, yo lo vi en ustedes, o sea, el tiempo que me congrego en ustedes, lo vi en ustedes, y que fue eso también que me ayudaba a mí a permanecer, a que se podía, que servir al Señor no era tener todo a disposición, ¿no? ¿Cuánto se luchó acá? A veces cuando hablamos con el pastor, digo, todo lo que hicimos. Sí. Sin echar la camioneta, correr atrás de la camioneta. Camión, bueno, hemos ido a la guerra con un tenedor, sin finanza, pero bueno, con corazones dispuestos y bueno, y el ejemplo siempre del pastor y tuyo, de seguir avanzando en el Señor, que eso siempre lo testifico, que eso me dio otra visión de servir al Señor. Claro. Quizás si no hubiese vivido esa experiencia con ustedes, de verlos a ustedes en medio de no tener nada, servir al Señor, quizás no sé si hubiese permanecido también. Yo creo que todo fue como, ¿no? En los eslabones del Señor para que vos vayas entendiendo todas las cosas. Y todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo. Porque le decíamos a Adriana, bueno, ¿y te vas a casar allá en Colonia? No, pastor, nada que ver, decía yo, no, me voy a casar, yo. Pero bueno, llegó el tiempo. ¿En qué momento apareció el señor Araujo? En el próximo segmento nos va a contar. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo es Rey.
Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Continuamos en Conociendo a la Familia de Fe. Recordad que somos el Centro Cristiano Movimiento de Fe, que estamos ubicados en la avenida Graciada 3187, esquina Boulevard Artigas, en la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Hoy estamos desde la preciosa ciudad de Colonia del Sacramento. Colonia del Sacramento. Yo le digo que los colonienses dicen Colonia del Sacramento. Colonia del Sacramento. Es Colonia del Sacramento. Y bueno, con la pastora. ¿Y el pastor Darío, tu esposa, es coloniense? Es hermano de acá de Colonia. Así que bueno, ¿en qué momento llega el señor Araujo? Bueno, Eduardo Araujo. Primero decir que, anteriormente, como dijiste, mala experiencia o no experiencias en el propósito perfecto de Dios. Pensaba que Dios quería que me quedara sola. Así que ese era mi pensamiento. Es más, el pastor te hizo dejar un noviazgo. Bueno, no vamos a entrar en detalle. Pero bueno, por eso decía al principio que en el caminar del Señor a veces cometemos errores por inmadurez, por no tener a veces el consejo adecuado en el momento, o porque a veces no buscamos la guía del Señor. Así que bueno, pero en este caso yo digo, el Señor me quiere sola. Y así era el pensamiento, ¿no? Que el Señor me quiere sola. Pero un día evangelizando con la pastora Jessica, pastora de la iglesia, que ese otro tema que ya de tanto orar, como 2 años el pastor la dejó venir a estar en Colonia y servir conmigo. Pero un día evangelizando con ella, iba evangelizando y sentí que Dios me habló y me dijo, orá por un esposo, y me impactó. Y me empecé a reír y Jessica me decía, ¿pero de qué te reí? ¿De qué te reí? No podía explicarla hasta que, yo ¿sabes lo que me dice el Señor? Que oro por un esposo. Así que dije, Señor, oro por un esposo, ya sabes cómo quiero, que te ame a ti sobre todas las cosas, que te sirva, que te ame. Esta es la primera y única vez que te voy a orar. Anoten, chicas. Tomen nota. La belleza no es todo. Sí, decía el Señor, que te ame a ti sobre todas las cosas, que te sirva y que, lo otro que le decía, Señor, dame un hombre, que es un esposo trabajador, por favor. Como que le pedí muchas virtudes al Señor. Las que no le pedí estamos batallando. Pero las virtudes que le pedí al Señor que tuviera... el Señor dice, de eso no me hablaste. Sí, el Señor ahí concedió. Así que por esa única vez, dije, Señor, es la primera y única vez que oro, porque si está en tu voluntad, tú me vas a guiar. Al tiempo conozco a mi esposo, pero lo conozco por medio de otro hermano, porque iba a otra iglesia, pero en realidad comenzó como una amistad, fue una amistad de 2 años, ¿no? Donde compartíamos, él venía a la iglesia con su amigo que se congregaba en nuestra iglesia, y ahí comenzamos a compartir la palabra, a compartir reuniones, un té, porque él tomaba té. Después yo lo convertí al mate. Él tomaba té y yo mate. Pero hubo una relación hermosa de amistad, ¿no? Y de respeto. Era usted pastor, usted hermano Eduardo. Hermano Eduardo. Sí, nunca hubo algo desubicado, ni por eso que... Como son las cosas en Dios, ¿no? Ahí está. Por eso fue que pudimos formar una amistad en el Señor, ¿no? Porque yo siempre veía que él
me respetaba como sierva del Señor, pero también... Quizás como ya persona grande, porque ya eras Claro, una sí. muchacha grande, uno puede decir, bueno, ya está, vamos arriba, ¿no? Yo siempre le hago ese consejo a los jóvenes, o sea, digo, lo que es de Dios no es apresurado, porque a veces parece como que ya tiene que ser y ya, si no es ahora parece... y cuando uno, en ese proceso, ¿no? En ese proceso de esperar en Dios, de confiar en Dios y no decir, bueno, vamos ya porque si no se me va. No, lo que es de Dios y Claro. se va dando conforme al tiempo de Dios, ¿verdad? Claro, sí. Recuerdo que en esos 2 años de amistad, cuando venían de la iglesia, venían ustedes, venían los jóvenes a hacer alguna campaña, a hacer alguna actividad, y él me decían, ay, ese es para vos, ese es para vos. Y yo decía, no, nada que ver, somos amigos, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las chiquilinas Ya sabíamos. Y después, bueno, un día que me regaló una tarjeta de Navidad y que te la mostré y me dijiste, acá encierra algo, hay una palabra que... Pero bueno, esos son como parte del testimonio. Y bueno, fueron 2 años de amistad. Él, obviamente, sintió antes que Dios le habló que se iba a casar conmigo. Tuvo un sentimiento, pero Dios le decía que esperara, Exacto. que no me hablara, que esperara porque yo no estaba preparada. Y yo siempre le digo, si me hubieses hablado antes del tiempo de Dios, se hubiese cortado esa Exacto, relación de amistad porque había que poner un límite, Ujú. porque creo que Dios fue preparando todo. Así que bueno, fue una historia, realmente la historia nuestra de amistad, de noviazgo, de casamiento, Real. fue una historia linda. No es como y que dicen ahora, estamos orando, ¿no? Pero mientras oramos... estamos de novio. No, nosotros tuvimos 2 años y bueno, cuando empezó el Señor a tratar y todo eso, bueno, me acuerdo que lo primero que hice fue hablar contigo. El pastor, me acuerdo que estaba en Estados Unidos y que me llamó y decía, usted tenga cuidado, y me cachaba, me decía, ¿qué está haciendo usted? No sé qué. Pero digo, yo ya hablé con la pastora y bueno, me acuerdo que tuviste un sueño, una visión que me comentaste que Él era para mí. Bueno, como que se fueron dando las señales del Señor, Exacto. ¿no? Y para mí lo importante era no solo lo que yo sentía, sino que ustedes como mis pastores aprobaran también eso, porque entiendo que los pastores están puestos por Dios para que también aprueben si está bien o si está mal. Así que bueno, con tu consentimiento me dijiste, dale, ese es para Dale, vos. para adelante. Ese es para vos, es del Señor. Y yo decía, ay, ¿te parece, Marisa? ¿La verdad te parece? Bueno, y ahí bueno, empezó con el consentimiento de ustedes. Bueno, y cuando se declaró, hablamos con el pastor y bueno. Con su pastor, porque él también tenía su pastor, ¿verdad? Sí, pero digo en este caso con mi pastor Darío Quintana, que anda por ahí. Está mirando. Y qué bueno, ¿verdad? Porque las cosas cuando son de Dios. A veces la gente dice, no le voy a decir al pastor porque el pastor me va a decir que no. No, parece como que los pastores siempre tenemos el Y a que veces no. decimos que no porque sabemos, como siempre digo, es porque ya venimos de allá o porque ya hemos visto muchas cosas. Pero qué bueno es cuando es Dios, ¿no? Cuando Dios está ahí en el centro de esa voluntad. Y no se hacen las cosas apresuradas. Yo siempre digo eso, las cosas de Dios no son apresuradas. Claro, y lo importante es aprender, porque ya al haber tenido mala experiencia, no haber tomado decisiones correctas, eso te tiene que, en la vida, enseñar a que después tenés que empezar a pensar de que tenés que retomar decisiones, pero correctas, porque las malas experiencias te tienen que ayudar a que tomes buenas decisiones después, ¿no? Porque a veces hay personas que toman mala experiencia y viven la vida. Sí, de mala experiencia en mala experiencia. O sea, te tiene que dar una enseñanza. Por eso, cuando entendí que debía estar sujeta a Dios, sujeta a mis pastores, tener la aprobación, porque creo que Dios es un Dios de orden, cuando vos entendés, a pesar de lo que anteriormente te equivocaste, ahí creo que está también la obra del Señor y el corazón que quiere agradar al Señor. Hay gente que dice, el mundo está en contra de nuestro amor. No, y creo que lo primero que yo siempre le digo a los jóvenes cuando se van a poner de novio, que dicen tus padres, ¿no? Bueno, mis padres están de acuerdo. Bueno, hablaste con tus líderes que dicen, no, los líderes están de acuerdo. Muy bien, entonces es de Dios. Nosotros como pastores también lo vemos bien. Días pasados hablaba con una pareja que se puso de novia y digo, bueno, si nosotros como pastores lo vemos bien, han dado los pasos correctos, claro, ¿no? Entonces, bueno, las cosas que son de Dios se dan de Dios. Después le decía a otros jóvenes, si vos te tenés que esconder
para hacer algo, entonces pregúntate Claro. si realmente es de Dios. Cuando las cosas, uno no tiene problema de hablar, sí, pastor, pastora, líder, ¿no? De jóvenes, de lo que sea, estamos hablando con fulano, fulana de tal, creo que eso es el orden de Dios. Y eso Claro. es lo que hoy no hay mucho, ¿no? Ese orden Claro. de Dios es dejarnos llevar por lo que siento, por lo que me parece, por lo que me pasa, por los sentimientos, estos sentimientos que tengo y vamos arriba, como decimos acá, ¿verdad? Y es más, digo, como para hablar de eso mismo, recuerdo que en ese proceso, cuando hablamos con usted, y bueno, y recuerdo que en ese momento mi esposo se congregaba en otro lugar, habló con sus pastores y no aceptaron, dijeron que no era de Dios la relación, porque bueno, en los planes de sus pastores en ese momento era con otra persona. Y bueno, yo me acuerdo que hablé con ellos porque fui a hablar con ellos, bueno, no estaban de acuerdo. Y le prohibieron a él que se viera conmigo. Entonces me acuerdo que hablé con el pastor, bueno, contigo, y el pastor nos dijo que bueno, que mientras él estuviera en ese lugar, que orara y que no nos viéramos. O sea, hasta aún con la edad que teníamos, queríamos agradar al Señor y andar en esa rectitud y en esa santidad, que aún ahí hubo un tiempo que no nos vimos. Claro. Me mandaba cartitas. Cartita, no había celular. No, había, pero era llamada, pero me mandaba cartita hasta que, bueno, también en ese proceso yo estaba tratando con él que saliera del lugar. Uh-huh. Él estaba orando, ya Dios le venía hablando hacía tiempo, y es más, cuando Dios le dijo que saliera, él salió y ya el tiempito la iglesia se cerró, o sea que eso también fue una señal de que él estaba haciendo lo que Dios le había dicho, pero aún estuvimos un tiempo sin vernos, ¿no? Como sujetándonos, mientras él tenía esos pastores, sujetándonos a ese pastor. Sabíamos que era de Dios, pero como que Dios fue acomodando todas las cosas. La sujeción y la obediencia, que son tan importantes, ¿no es cierto?, para poder equilibrar nuestra vida espiritual, esa sujeción y esa obediencia al consejo, ¿no? Nosotros en este año hemos determinado guianza, siempre me olvido, guianza. Todo el mundo que la ve en la iglesia es guianza, y guiados, enseñados y fortalecidos en el poder de su espíritu, ¿no? Y creo que en este tiempo hay muchas cosas que nos quieren guiar, ¿no? Quizás por mal. Y bueno, y un poquito el propósito del mal. Exacto, mucho ir al mal, a las cosas malas. Necesitamos la guianza de Dios. Un poco el tema de poder compartir estos tiempos, ¿no?, con estas mujeres, es poder de alguna manera, en medio de tanto influencer que hay, ¿no? Que hay una que te enseña cómo pintarte, la otra cómo cuidarte el pelo, la otra cómo hacerte las uñas, y la otra cómo tanto influencer, ¿no? Y leía algo en estos días, tanta gente enseñándote a vivir mejor y cuánta gente viviendo peor, ¿no? Exacto. O sea, si es por saber, todo el mundo sabemos, y yo puedo darte un consejo, y no sé por qué siempre pasa, viste, en los cumpleaños empezamos a hablar de dietas, estamos en un cumpleaños comiendo, ¿no? Y empezamos a hablar de dieta, lo que uno tiene que hacer para adelgazar, pero en ese momento estamos comiendo, y así es la vida del ser humano. Saber lo que tiene que hacer, pero en definitiva nunca lo hace. Y hoy hay tantas personas tratando de influenciar de alguna manera. Nosotros queremos, a través de estas vivencias, de estas mujeres como ustedes, como yo, como cualquiera, ¿verdad?, que han vivido experiencias y quizás están viviendo estas situaciones, ¿no? Quizás jóvenes también, ¿no?, que tienen 20 y tantos años y dicen, se me fue la vida, me voy a quedar solterona, se me fue el tren, ¿verdad? Pero qué bueno es saber que Dios tiene sus tiempos, ¿no? Que Dios tiene sus tiempos, y no importa a qué edad, no importa en qué momento, Exacto. Dios va a llegar con la persona justa, con la persona correcta, en el momento correcto, ¿verdad? Dios no es un Dios de tiempos. Yo me imagino que en el cielo no hay reloj, en el cielo no hay calendario. Nosotros sí tenemos reloj y tenemos calendario, y no sé cómo estaremos de tiempo, pero creo que el consejo, ¿verdad?, que la pastora en esta entrega puede darnos, bueno, de influenciar, ¿no? Primeramente, a que una vida puede ser restaurada, ¿no? Exacto. Que las relaciones tan estrechas como es de una madre con una hija, rotas durante tantos años, en Cristo, pueden ser restauradas. Exacto. Cuando el Señor llega a nuestras vidas. Que vivir una vida relativamente cómoda, tranquila, segura, tengo mi trabajo, tengo mi casa, a ir a un lugar donde no conozco, un lugar donde decir voy a vivir
yo sé lo que se siente llegar a un lugar y decir, ¿y ahora voy a vivir acá? O sea, lo he vivido, ¿no? Decir, salir de mi casa y decir, y ahora voy a vivir en este cuartito de 3x2, pequeñito, dejo mi familia, dejo mis comodidades para estar en este lugar, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver lo que Dios tiene y mantenerse en esa seguridad cada día, decir, Dios me llamó. Exacto. Dios me llamó y qué bueno cuando somos fieles a Dios, Dios nos da lo que nosotros, dice la palabra, mucho más de lo que esperamos. Yo me imagino que Adriana no vino acá a Colonia esperando encontrar un esposo. No, la verdad que no. Lo menos que esperaba. No. Ni encontrar una familia. Exacto. Ni tener una casa. Exacto. Hoy, gracias al Señor, tiene su familia, tiene su esposo, que es tremendamente trabajador, amén, fiel a la obra de Dios, un hombre realmente podemos decir de Dios, ¿verdad? Amén. Que ama a Dios. Y bueno, trabajador, ¿verdad? Suplidor de su casa, como dice, y bueno, y Adriana puede tener su preciosa casa, ¿verdad? Y Dios es el que recompensa a los que le aman. Y algo para decir, pastora, es que Dios es siempre el mismo, ¿no? Uh-huh. Aunque los tiempos en la tierra cambien, Él es el mismo y su palabra la misma. Exacto. Es un Dios de orden, un Dios de tiempo, un Dios que nos guía y que quiere lo mejor para nosotros. Cuando Dios dice que no algo es porque está evitando que lloremos al futuro, ¿verdad? Pero hoy la gente te dice, no, la vida es muy rápida, los jóvenes van muy rápido, uh-huh, y hay que seguir la corriente del mundo, pero la palabra sigue siendo la misma. Los consejos de Dios siguen siendo lo mismo, no importa cómo el mundo se va moviendo, lo importante es obedecer la palabra del Señor. Así que es bueno esperar en Dios, es bueno ser dirigido por el Señor. Y como escuchamos a tantos jóvenes como decir, ¿no? Que se me va la vida, uh-huh, mirá la edad que tengo y no me casé, pero Dios llega en el momento justo. Exacto. Él llega en su momento, digo, Dios no tarda, no se tarda. Así que bueno, que el Señor ayude a aquellos que están escuchando, que quizás están pensando cuándo llegará mi esposo, mi esposa, cuándo llegará el tiempo de mi ministerio. Lo que Dios prometió lo va a cumplir, hay que ser guiados por Él. Y otras cosas que dicen, ¿no? Desgraciado atrae desgraciado, ¿no? O sea, no es que porque vos hayas tenido una vida desgraciada vas a traer a otra persona quizás tus mismas circunstancias, no. Como decíamos, hay un momento en que eso tiene que cortarse. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con la reflexión final y la oración. Se siente, se puede ver, ya viene el tiempo de su poder. Se escucha, se siente, se puede ver, ya viene el tiempo de su poder. Movimiento de fe, movimiento de fe. Estamos en este último segmento de nuestro programa Conociendo a la Familia de Fe y bueno, haciendo un poquito de reflexión, ¿verdad? Acerca de todo lo que hemos compartido, obediencia, sujeción, esperar en el tiempo de Dios. Restauración, esperar en el tiempo de Dios y la palabra del Señor dice que el Señor restaura todas las cosas. Podemos vivir una vida muy rota, ¿no? Podemos vivir una vida muy de mucha soledad, de mucha tristeza, de angustia, de desamparo, cuántas cosas, ¿verdad? Y ahora me venía a la memoria cuántas veces hemos tenido que contener a Adriana, ¿no? ¿Te acordás? Un chorrito, pastor. Pido mucho. Exacto. No tenía ni para bañarse en la casa. Decía, un chorrito, pastor, que caiga de arriba, lo único que pido. No tenía para una ducha, ¿verdad? Y siempre me acuerdo, un chorrito, pastor, lo único que pido, que caiga de arriba para poder bañarme. Y bueno, cuando entraba por primera vez entré hace un tiempito a su baño, digo, bueno, ahí está el chorrito. Es doble. Es doble el chorrito. Tenés para elegir. Así que qué bendición, ¿verdad? Cuando somos obedientes a Dios. Amén. Dios es bueno, Dios no falla y siempre Dios tiene lo mejor para nosotros, ¿sí? Como decías tú hace un rato, que Dios no da más de lo que pedimos, imaginamos o merecemos. Por eso es bueno esperar los tiempos de Dios y obedecerle, y lo mejor que podemos hacer en esta vida es seguirle, amarle y hacer su voluntad, porque es perfecta y agradable. Amén. Yo pensaba en estos días, decía, si la gente pudiera entender realmente que hacer la voluntad de Dios es lo mejor,
¿no? Es lo mejor que uno puede, la mejor decisión que uno puede tomar es cuando podemos servir al Señor. Pero ¿qué te parece si oramos? Porque quizás hay muchas mujeres que hoy nos están viendo y están viviendo esta situación. Quizás hay alguien que está diciendo, bueno, yo estoy esperando en Dios a ver qué pasa. Bueno, no te desesperes, no te canses de esperar. Si estás esperando el chorrito que caiga de la ducha, el Señor es fiel, dice la palabra, ¿no? Y algo que me gusta de Dios, dice que fiel es el que prometió. Y cuando nosotros decimos, ¿quién me prometió? Dios me lo prometió. Así que conocemos, entendemos la fidelidad de Dios, así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo que hemos podido compartir, anhelando, Señor, que esto que hemos compartido, esta palabra, Señor, este testimonio, esta vivencia, porque no hablamos, Señor, de personas X, sino que hablamos de personas las cuales hemos conocido y quizás en este día, en primera persona, Adriana, Señor, nos ha contado sus vivencias. Padre, gracias por lo que tú has hecho en su vida. Gracias por lo que tú has hecho en su familia, gracias por lo que tú seguirás haciendo, porque sabemos, Señor, que esta semilla que ha sido sembrada en su corazón sigue produciendo buen fruto. Padre, gracias por este tiempo el cual hemos podido compartir y así te pedimos que por cada mujer que hoy está pasando por situaciones difíciles, quizás situaciones de abandono del esposo, Señor amado, de abandono quizás hasta de los hijos, de abandono de la familia, Señor, en los corazones donde hay soledad, donde hay tristeza, Padre, aquellas relaciones rotas que aparentemente parece que no hay solución. Señor, en este día hemos recibido un testimonio de que tú eres fiel y que tú das esas oportunidades para poder restaurar, para poder bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecir cada hogar, cada familia, Señor, y aún aquellas muchachas que están esperando en ti, en tu tiempo perfecto, en tu tiempo, Señor. A veces parece que como que tú no vas a llegar, pero tu palabra dice que tú siempre, siempre llegas a tiempo. Permite, Señor, esperar ese tiempo, Señor, para que tú traigas el regalo que tú tienes para cada vida y para cada corazón. Señor, que el consejo perfecto que encontramos en tu palabra en este día halle cabida en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Adriana, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por este tiempo. Y nos olvidamos, pero para terminar, que el Señor me bendijo con 2 hijos. Amén, amén, sí, me dio claro. el privilegio de ser madre, que no hablamos, que también era algo que pensaba que quizás no iba a poder serlo. Así que también está esa bendición. Amén, Nahuel y Lucía. Amén, 2 jovencitos y una adolescente. Amén, así que qué bendición, qué bendición. Tenemos platea hoy también, tenemos. Sí. Así que, bueno, muchas gracias a la Iglesia MI de Colonia, bueno, gracias, por recibirnos. Pastora. Gracias por esta oportunidad, Adriana, bueno, y una bendición para todos. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana para seguir teniendo este espacio, conociendo a la familia de fe, bueno, con una invitada muy especial también, así que, bueno, siempre llevándote el buen consejo de la palabra del Señor. Así que estamos muy agradecidos con el Señor. Algo más que iba a decir, pero eso pasa cuando uno cumple más de 50 años, se olvida de lo que va a decir. Pero, gracias a Mayra, que hoy nos ha asistido, ¿no? No tenemos el equipo que tenemos habitualmente, pero bueno, tenemos a Mayra que ha suplido también este espacio. Así que gracias a ustedes por la buena compañía. Nos encontramos la próxima semana en Conociendo a la Familia de Fe. Quien estuvo contigo, la pastora Marisa Bianchi, en nombre del pastor Darío Quintana y el Ministerio Centro Cristiano Movimiento de Fe, te decimos, ya sabes qué, que te amamos un montón y que estamos orando por tu vida. Que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.